Muy buenas a todos, bienvenidos a la penúltima ronda del Tata Steel Masters y bueno, pues dar la enhorabuena al campeón, a Magnus Carlsen, ya que matemáticamente logra la edición del año 2022, ¿no? Vamos a ver la clasificación, cómo está tras esta última ronda a través de la página de Chess24, en la que, bueno, pues Magnus Carlsen lleva un punto de ventaja sobre Madmeyarov, que lo vimos en la partida anterior, hizo los deberes, bueno, pues con una equivocación de Vidit supo entender muy bien la posición y con un movimiento fantástico de caballo que tuvo en su partida, Rapport pinchó, hizo tablas, que también tenía alguna posibilidad, pero es que, bueno, pues Magnus Carlsen está a un nivel tremendo, ¿no? También Fabiano Caruana, aunque hemos traído una partida que ganó contra Praggnanandhaa, alguna otra, pues se ha quedado por mitad de la tabla. Por lo tanto, no está en sus mejores momentos. El tema es que tras la última ronda que se juega mañana, Carlsen no ha de jugar y suma un punto debido a que Daniil Dubov tiene COVID. Ya en el tablero por parte de Caruana E4, una partida fantástica, y además Carlsen responde con la siciliana, que creo que no la hemos visto mucho en este torneo, caballo F3, caballo C6, antigua siciliana, y tras alfil B5, variante Nesmetdinov-Rosolimo. Tras estos movimientos, Carlsen opta por G6, creo que lo jugaron en el Campeonato del Mundo alguna partida del año 2016 entre los dos jugadores, enroque en corto y alfil G7 fianchetando. Tras estos movimientos C3, buscando una ruptura central y cogiendo centro por parte de las blancas, de momento Carlsen juega caballo F6, ataca al peón D4, torre 1 para defenderlo y enroque en corto por parte de Carlsen. Tras estas jugadas D4 y D5 en la posición, ¿no? Pues también cogiendo algo de fuerza. Tras estos movimientos E5 cerrando el centro, caballo E4 y bueno, pues por comentar un poquito, Caruana tiene un centro bastante imponente y a cambio Carlsen pues puede tener un caballo en E4 también bastante interesante. De momento, tras estos movimientos, alfil E3 desarrollando, también pues controlando un poquito más el punto de D4 y aquí vienen los primeros cambios. C por D4, C por D4 y tras jugarse dama B6 se ataca al alfil de B5 y también al peón de B2 si el alfil se retira. Dama E2 defendiendo un poquito todo en la posición y tras estos movimientos se juega alfil D7. Se conectan las torres, también el alfil pues ayuda a la defensa del caballo de C6 y ahora Caruana, hace un movimiento que es alfil A4 retirándose de un posible truco en caso de que las blancas jueguen algo como H3 para dar un aire al rey. El tema es que existe caballo por E5 y en caso de alfil por D7, caballo por D7. Por lo tanto, las piezas negras tendrían pues ventaja en la posición y en caso de bueno, pues no capturar con el alfil y capturar con el peón, aprovechando que se abre la diagonal, el tema es que dama por B5, el alfil en D7 defiende la dama, por lo tanto esta captura, si existe, las piezas negras pues seguirían con ventaja. Esto Caruana lo conoce, lógicamente, retira de momento el alfil en A4 y tras estos movimientos torre a C8 Carlsen activando una de sus torres en la columna abierta y caballo C3 para conectar también las torres Caruana y casi terminar con el desarrollo tras esta última o activar esta última pieza. Quizás si caballo D2, bueno, pues podría capturar la dama en B2 y después a torre B1 quizás esconderse en A3, ¿no? Tras estas jugadas caballo por C3, B por C3, queda un peón aislado, pero es verdad que nuevamente el peón de D4 está más acompañado por el peón de C3, el centro nuevamente por parte de las blancas es bastante fuerte y ya no existe este caballo en E4. Queda algo débil el punto de C3, pero bueno, de momento no está atacado. La partida continúa con dama D8, podríamos pensar en interesante este movimiento dama 5 tocando el alfil de A4 y el peón de C3, pero existe alfil B3. Tras esta jugada, el tema es que si dama por C3, alfil por D5, se ha ganado un peón central y bueno, pues tras jugar un movimiento como E6 atacando el alfil, este simplemente se retira y las piezas blancas están fenomenal, ¿no? Mantienen un centro bastante fuerte y bueno, pues este alfil, por ejemplo, de casillas negras que pasa en la partida de momento, pues sigue sin su diagonal.
No obstante, Carlsen pues opta no por dama 5, retira la dama momentáneamente y tras jugarse alfil b3, pues el caballo viene a 5 tocando el alfil. En caso de haberse retirado a c2, quizás el caballo desde a5 podría haber venido a c4, siendo una casilla interesante, y el tema es que bueno, pues en esta posición quizás pueden venir cambios y las negras y las blancas mantienen ese centro interesante. No obstante, tras estas jugadas, Caruana ofrece o permite perder la pareja de alfiles y Carlsen va por ello. Caballo por b3, a por b3, los peones siguen unidos gracias a esta última captura en b3 o se unen nuevamente y dama b6 tocando al peón de b3. Dama 2 defendiéndolo, a5 ganando espacio y tras estas jugadas dama 3 tocando el punto de 7. Es verdad que b3 pues estaría colgando. Carlsen juega torre f8 ya que así libera la casilla de f8 y quizás una vez se juegue e6 este alfil podría tener algo de fuerza en esta diagonal ya que en la gran diagonal pues sigue chocando contra los peones de Caruana. De momento la partida continúa con c4 buscando coger más centro y tras d por c4 peón por dama a6 con nuevo o doble ataque por parte de las negras en la casilla de c4 y c5 lo evita. Tras estos movimientos alfil c6 y aquí bueno pues a cambio las piezas negras han conseguido este peón pasado, a4 está defendido y va a ser muy fuerte esta triangulación de peones y alfil que va a tener Carlsen. Y bueno, vamos a ver cómo continúa la partida. De momento torre b1, a4 ya en el tablero y tras torre e, c1, torre c, d8. Caruana mantiene una estructura muy fuerte, como decimos, en el centro, en torno a sus casillas, entre sus peones y bueno, pues alfil e incluso caballo, aunque aquí podríamos pensar en esta jugada anterior que no quiero que se me pase. Tras este movimiento la partida continuaba con torre c de 8, pero una idea para seguir progresando para Carlsen en el flanco de dama muy difícil de ver es b5. Gracias al módulo pues es posible. El tema es que si c por b6, también las blancas tienen un peón defendido y pasado, pero el tema es que, bueno, pues tras jugar e6, la idea puede ser alfil de 5, alfil b3 y como vemos el alfil junto con el peón en a4, pues no tendría o no permitiría a la torre defender el peón de b6, seguramente caería dicho peón, las negras mantendrían este peón que como vemos pues está defendido y conseguirían pues ligera ventaja en la posición. No obstante, Carlsen juega torre c d8 y tras caballo d2 quitando la defensa de este peón, de momento está bien defendido por el alfil, la partida continúa con dama e2. Y aquí viene una idea fantástica por parte de Carlsen tras este movimiento y jugarse f3. Podríamos pensar en este sacrificio y funciona, no pasa en la partida, si peón por, ya que a estos movimientos la línea podría continuar con torre d3. Se toca la dama, las piezas negras están ganando material y bueno, pues estarían mejor en la posición. El tema es que Carlsen finalmente no hace este movimiento ya que las blancas no tienen por qué capturar directamente. Pueden atacar a la dama en e2 y tras esta retirarse, bueno, casi sin casillas, a a6, es cuando se gana la pieza y como vemos el caballo está defendido por el alfil, por lo tanto la torre no está ganando y no puede hacer por supuesto bueno, o si la hace la parada en d3 atacando a la dama, ya que la dama de a6 pues defiende la casilla, esta dama simplemente pues se podría retirar. El tema es que no funciona, pero Carlsen ha visto un poquito más allá y tras f3 hace este magnífico sacrificio de calidad. Torre por d4, alfil por d4 y tras si no se acepta pues podría caer alguna pieza más y tras dama por d2 pues como vemos el alfil está atacado. Si el alfil se retira no es buena idea, ya que alfil por e5 pues ganaría un nuevo peón para las piezas negras y tras jugar torre d1 y defender así Caruana su alfil, la partida continúa con dama f4, tocando dos veces Carlsen el peón de e5. F4 no es posible ya que la dama lo bloquea y además, bueno, pues este alfil empieza a coger más fuerza. Como vemos, los peones de A4 y de B7 siguen
fantásticamente defendidos por el alfil de C6, y tras estos movimientos la partida continúa con dama B4, permitiendo esta captura doble en la posición. El tema es que Carlsen no quiere capturar el peón, o al menos simplificar la posición en este momento, y tras estas jugadas primero juega E6, quizás, o pensándolo mejor, fija el peón de E5 también, al igual que el de 5 que están en casillas negras. Como vemos, todos los peones de Carlsen están en casillas blancas, y de momento, tras jugarse alfil C3, ahora sí que acepta el cambio de damas. Dama por B4, alfil por B4, y tras estos movimientos se gana un nuevo peón. Vamos a contar material. Las blancas cuentan con calidad de más, y a cambio Carlsen tiene dos peones de ventaja, siendo uno de ellos el que está pasado en A4. Ahora las piezas, o de antes también, de hace un par de jugadas también antes del cambio de damas, las piezas blancas hemos comentado que su alfil es de casillas negras y todos sus peones están bastante seguros en casillas blancas. De momento, tras estas jugadas, la partida continúa con alfil A3, un alfil que es verdad que defiende en C5, evita el avance del peón de A4 a A3, aunque de momento quizás es pronto, pero quizás queda un poquito torpe ahí en la posición. Alfil F6, también Carlsen retirando el alfil y pudiendo comenzar con su avance de peones. Rey F2, alfil E7 atacando a un peón de momento defendido. Torre B6 por parte de Caruana, quizás para devolver la calidad, pero vamos a ver en un par de posiciones si es posible o no, un poquito más adelante. Torre C8 de momento lo evita, y tras torre D2, F6, F5 también es posible, pero de momento juega de una manera un poquito más tímida. La partida continúa con F4, E5, se cambian peones y las piezas negras logran un segundo peón pasado. Tras estas jugadas se juega torre 2 atacando a dicho peón, y aquí Carlsen primero da un jaque en F8. Rey E1, torre F5, y como vemos, una vez se juegue E4 habría doble ataque al peón de C5. Tras estos movimientos la partida continúa con torre B1. Y solamente ahora es cuando Carlsen juega E4. Volvemos medio segundito para atrás, ya que en esta posición, si no se juega torre B1 y se juega pues un movimiento cualquiera como G3, ahora tras E4 y avanzar un peón defendido, este sacrificio sería bastante interesante. El peón ha quedado indefenso, y tras este cambio de material, torre por E4, perdón, primero, se podrían cambiar prácticamente pues todas las piezas, y tras todos estos cambios hay tablas en la posición, ¿no? Por lo tanto, Carlsen espera a que Caruana retire la torre para venir a defender una segunda vez más el peón de C5, para empujar el peón ahora sí a E4. Tras estas jugadas, torre C1 y alfil H4 dando un jaque. G3 evitándolo, alfil G5 tocando a la torre, tremendo como, bueno, pues de alguna manera atacando al peón de C5, la torre estaba en C1, ahora en B1, y aquí torre F3, otro movimiento fantástico golpeando el alfil de A3. Este se retira a C1, se podrían cambiar material. Carlsen de momento lo mantiene, alfil F6 controlando la casilla de A1, y además esta casilla de C3 que en alguna línea podría dar un jaque y estar en una posición pues bastante interesante. No obstante, Caruana vuelve con la torre a B6, quizás para buscar o hacer este sacrificio que hemos visto antes que puede funcionar. Torre F5 atacando en C5, y tras alfil A3 nuevamente rey F7 mejorando la posición de su rey. Tras estas jugadas torre F2 podríamos pensar ahora en este sacrificio muy rápidamente, y el tema es que si vuelve a haber cambios en esta misma posición, aquí las negras pueden jugar torre 5, y tras los cambios va a caer el peón de C5. Como vemos, se mantienen todos los peones en casillas blancas de las piezas negras, y en caso de jugar rey D2, rey E6, y tras, por ejemplo, traer el rey a D3, pues el rey negro ya está controlando todas las casillas y solo hay que ayudarse del alfil para ganar un peón y la partida. Por lo tanto, se juega torre F2, Carlsen torre F3 fantástico, y tras cambiarse material en esta posición, este peón todavía está más cerquita de la coronación. Caruana retira o lleva a su rey a F1 y tras alfil D4 decide abandonar en esta posición.
bueno, es dominio total la que tiene Carlsen con calidad de menos en esta partida, y el tema es que, bueno, ¿qué se puede jugar? Si volvemos a este sacrificio que lo acabamos de ver, pues las piezas negras están ganando, los peones negros están en casillas negras y bueno, el rey negro llegaría antes para ganar la partida, y en caso de retirar la torre, ¿a dónde? Tampoco hay muchas casillas, quizás a B4, B3 no está disponible, B2 tampoco, se ataca al alfil, simplemente en E3 pues también está fantásticamente, y en caso de torre B3 no se puede, pues torre B1, rey F3, F6, perdón, y las negras, bueno, pues están dominando la partida. Enhorabuena para Magnus Carlsen, ya que, bueno, pues termina de esta manera un torneo fantástico. Queda la última ronda y, bueno, pues Carlsen no jugará, pero veremos partidas muy buenas, a buen seguro. Por mi parte nada más, vamos hablando, un saludo y hasta la próxima. Chao.